Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del JADE del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros un honor que ustedes nos acompañen esta tarde. Hoy tenemos la conferencia La población de Costa Rica al momento del contacto con los europeos en el siglo XVI con el doctor Juan Carlos Solórzano Fonseca, quien en un resumen que nos hace nos indica que durante las últimas 3 décadas se ha afirmado que la población indígena de Costa Rica, al momento del contacto con los europeos en el siglo XVI, ascendía a unos 400,000 habitantes. Esto se denomina una corriente maximalista. Un siglo atrás, el obispo investigador Bernardo Augusto Til había propuesto la cifra de 27,000 habitantes en los territorios correspondientes a la República de Costa Rica, cifra que se consideró en ese momento errónea. El investigador considera que los cálculos de Til, corriente minimalista, son más concordantes con el análisis de la información etnohistórica, con las investigaciones arqueológicas recientes, así como las investigaciones antropológicas relativas a los cacicazgos de América Central, en el momento del arribo de los europeos al continente americano. El doctor Juan Carlos Solórzano Fonseca, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en Historia por École des Hautes de Ciencias Sociales de París, Francia. Es profesor de la Escuela de Historia y Geografía desde 1977 hasta 2003 e investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Profesor en la Maestría de Historia del Centro de Investigaciones Históricas en los años de servicio, y sus áreas de interés es la historia colonial hispanoamericana, económica y social, arqueología e historia de pueblos de la antigüedad. También tiene varias publicaciones y libros, pero creo, doctor, que mejor usted nos inicie aquí la conversación para que nos demos por enterados. Y muchas gracias a todos y por favor mantengamos los videos apagados y los también micrófonos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí. ¿Y cómo hago yo para verme yo en pantalla? Porque me puedo distraer como viendo... Estás en pantalla, sí, sí. No, Adelante. no, pero quiero decir yo. ¿Cómo hago aquí? O sea, yo estoy viéndolos a ustedes, pero no me estoy viendo yo. Solo en chiquitito. Carolina. Es que sale en pequeñito, entonces no se va a ver porque usted está... Ah, ok. Bueno, sí, porque no sé, como en otras ocasiones soy yo el que me veo y eso me ha permitido como mostrar ciertas cosas, pero en fin, no sé. Bueno, vamos a ver cómo hago porque me distraigo viendo gente, ese es el problema. Y no lo voy a leer, sino que yo lo que he visto, no hay manera entonces de que aparezca completo yo. Le puedo poner el afiche de la presentación, no sé si prefiere eso, pero si no se puede ver usted. No se puede, bueno, no, entonces dejémoslo así, ok, está bien. Bueno, entonces un saludo y estoy viendo aquí a la amiga, ¿verdad? Entonces un saludo cordial. Bueno, en primer lugar quiero decirles que esta charla, ¿verdad? Que la voy a hacer así como se puede decir a capela, no voy a leer, sino, y tampoco voy a, digamos, voy a hacerlo de memoria, ¿verdad? Está sustentada en un trabajo que la compañera que hizo la presentación leyó al principio, ¿verdad? Y precisamente este trabajo se llama La población indígena de Costa Rica en el siglo XVI al momento de contacto con los europeos, igual que la charla. Y fue publicada originalmente en el Anuario de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica en el tomo número 43 del año 2017. Ese mismo año, esta presentó como ponencia bueno, otra cosa es que yo escucho el ruido de ustedes. No sé si hay manera de impedir que yo escuche el ruido que ustedes hacen. Bueno, originalmente se presentó, como les dije, en un congreso de antropología que, si mal no recuerdo, se realizó sea en el año 2016 o en el año 2017. Bueno, entonces, entrando en materia, porque es un artículo bastante largo, de 30 y pico páginas, ¿verdad? Donde yo trato de demostrar por medio de información etnohistórica y arqueológica que las últimas cifras que se han dado, digamos, a partir de las últimas, tal vez 15 años, 20 años, 2 décadas, con relación a la población de Costa Rica,
tal vez se había hecho de una manera crítica, en el sentido de que se derivaba, ¿no?, de información a partir de lo que se plantea en el trabajo como una tendencia alcista o maximalista, ¿verdad?, como se puede denominar. Vean, tal vez mejor que me pongan el afiche porque me estoy distrayendo demasiado con la gente moviéndose y eso, ¿verdad? Que es lo que estoy viendo yo en lugar de verme yo. No sé si hay entonces pedir Ya se que lo me pongo. pongan el afiche. Sí, por favor. Porque entonces, es decir, si la gente se mueve y está, es una distracción para mí. Por favor, apaguen las cámaras y también los micrófonos. Ajá. Y poner el afiche, entonces. No hay manera. Ya se lo van a poner. No se Gracias. preocupe, ya va. Ok. Bueno, entonces, volviendo al punto, mi interés entonces es, digamos, bueno, vean, no se pone el afiche, ¿verdad? No hay manera. Ok. Bueno, entonces es así, ¿verdad? Quiero plantear que originalmente, ¿verdad?, en Costa Rica prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad?, se utilizaban las cifras del señor obispo Till, que fue el primero que a finales del siglo XIX hizo un planteamiento, un estudio en el cual, pues, él no citaba las fuentes, no se utilizaba, no se estilizaba hacer eso en esas épocas, ¿verdad? Y señaló una población de aproximadamente 20,000 habitantes para el territorio, tanto de la provincia de Costa Rica como para el corregimiento de Nicoya, y alrededor de unos 17,000 habitantes para la región del Valle Central. Esa cifra se utilizó durante muchos años hasta que, digamos, en las últimas décadas del siglo XX, y particularmente entre los años 70, 60, 70 en los Estados Unidos, se desarrolló una interpretación que podríamos decir maximalista, que se opuso a la tendencia que previamente había prevalecido a lo largo de todo el siglo XX. ¿Verdad? Esta, digamos, teoría maximalista, fue desarrollada por la llamada Escuela de Berkeley, ¿verdad? Publicaron varios tomos de ellos, ¿verdad? Y los principales autores fueron Dobbins y Borah, ¿verdad? Y entonces, a partir de estos años, se llegó a afirmar que la población del continente americano, al momento de la llegada de los españoles, podía tener una población que rondaba de los 90 a los 150 millones de habitantes. Esto contrasta muy fuertemente, ¿verdad?, con la idea minimalista que había prevalecido a lo largo de todo el siglo XX de una cifra que se planteaba de alrededor de 20 millones. O sea, ven la enorme diferencia entre 20 millones y 150 millones, que sería tal vez la cifra más alta de esta teoría maximalista o alcista. Digamos que en la actualidad, pues se ha, digamos, llevado a una posición más intermedia de 40 a 60 millones de habitantes para todo el continente americano al momento de la llegada de los españoles. Sin embargo, si nosotros entramos ya propiamente al caso de Costa Rica, habría que tener en cuenta que, en primer lugar, ¿verdad?, que la conquista del territorio de Costa Rica se lleva muy tardíamente con relación al resto de Centroamérica. Entonces, creo que cifras importantes o fechas importantes que hay que tener en cuenta serían las de 1500, inicios del siglo XVI aproximadamente, ¿verdad?, 1503 en adelante, cuando comienza la conquista, perdón, de Panamá, y a partir de Panamá va a iniciarse la conquista de Nicaragua y recorridos primeros de la costa del Pacífico de Costa Rica a partir de 1519, ¿bien? ¿Ok? Y por el otro lado, por el lado del norte, no hay que olvidar que la conquista
parte desde México, ¿verdad? Desde México en la década de 1520-1524, con las incursiones, las principales de Pedro de Alvarado en la región de Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Dejemos de lado el caso de Honduras, ¿verdad? Que fue un territorio que no solo recibió, digamos, conquistadores provenientes del norte, sino también del Caribe. Lo interesante entonces va a ser que en el caso de Costa Rica, aparte de las dos expediciones que se llevan a cabo a partir de 1519 y que van a culminar con el ingreso de los españoles a Nicaragua, la conquista propiamente de los españoles se va a concentrar en el territorio nicaragüense y en ese sentido la región de Guanacaste, ¿verdad? Todo lo que era entonces el corregimiento de Nicoya, a como se va a llamar, ¿verdad? Va a quedar integrado a ese territorio de Nicaragua. Y no va a ser entonces sino hasta la década de 1560, propiamente 1561, con el ingreso de Juan de Caballón y Estrada Rábago, que se intenta ya la conquista del territorio de Costa Rica. No olvidemos, sin embargo, que en las décadas de 1530 y 1540 hubo intentos de entrar por la región del Caribe, ¿verdad? Intentos que fracasaron, y también hubo expediciones por estos años de 1520 y 1530 en la región de las llanuras del norte, y es precisamente, digamos, gracias a estas expediciones que tenemos algunas descripciones de cómo era la población de Costa Rica en ese momento. Entonces, de la teoría, planteamiento, se llegó a decir que en Costa Rica había 400.000 habitantes al momento de la conquista española. Y esto entonces va a tener, digamos, si uno lo analiza desde la perspectiva de lo que va a ser el impacto de la entrada de los españoles, de la conquista y colonización de los españoles, digamos, es que estoy oyendo ruido, ok, digamos, a través de la computadora. Bueno, perdonen la interrupción, pero yo fácilmente, vean, hacer ruido ya me distraigo. Entonces les decía que a raíz digamos, de estas expediciones es que tenemos información sobre la población en estos territorios. Y les decía que la cifra de 400.000 habitantes va a tener repercusiones en cuanto a lo que va a ser el carácter de la conquista, si lo analizamos así, y va a llevar a la conclusión de que la conquista de Costa Rica fue catastrófica, un verdadero desastre, un colapso demográfico. No hay que olvidar que efectivamente la llegada de los españoles tuvo un impacto brutal en las poblaciones originales de América, ¿verdad? Y que se produjo un descenso terrible y que fue una época pues de violencia, de guerras, etcétera, lo que fue la conquista. Y para utilizar, digamos, cifras que digamos, que señalaron Dobbins y Borak para el caso de la región central de México, ellos daban unas cifras de alrededor de 20 a 25 millones de habitantes en esa zona, y llegaron a plantear, lo cual pues se ha podido demostrar, que la población de ese territorio central de México hacia el año de 1650 había quedado reducida a la población original a apenas 1,5 millones de habitantes, lo cual estamos viendo realmente una pérdida enorme de población, y es por eso que se dice que la llegada de los europeos provocó la caída de la población entre un 80 a un 90%, ¿verdad? Ahora, esta caída de la población, ¿a qué obedece? Obedece al trato brutal que recibieron las poblaciones indígenas, como ha sido como la tendencia que últimamente se ha enfatizado mucho, o obedece más bien a lo que se planteó también en finales del siglo XX, ¿verdad? Uno de los primeros en plantear esto escribió un artículo que se llamaba The Art of Disease, o la flecha de la enfermedad, también escribió este autor, que en este momento me escapa el nombre, un libro que se llamó Conquistador y Pestilencia, ¿verdad? Para señalar el nombre pestilencia usaban los españoles para denominar a las epidemias. Entonces es muy importante tener en cuenta que la población de América, ¿verdad?
no tenía inmunidad frente a las enfermedades de origen europeo. Esto es importante porque, digamos, muchas veces se hace, digamos, el planteamiento de la brutalidad del trato español como lo principal para la caída de la población, ¿verdad? Sin tener en cuenta que la llegada de los europeos con enfermedades que ya, digamos, existían en todo el viejo mundo desde tiempo muy, muy atrás, ¿verdad? Desde la época de los romanos, podríamos decir que sean las grandes epidemias, pues las poblaciones desarrollaron una inmunidad frente a una serie de enfermedades que las poblaciones de América no tenían esa inmunidad debido a que el poblamiento se había llevado, digamos, 20.000 años atrás, antes de Cristo, y a partir de allí habían quedado, digamos, los pobladores de América totalmente desconectados del resto del mundo, ¿no? Entonces, las enfermedades que como la que estamos padeciendo, ¿verdad? Esta pandemia o epidemia que estamos padeciendo, que se menciona tanto, ¿verdad? De que tuvo su origen en un salto, ¿verdad? De los murciélagos, ¿verdad? Hay que señalar que gran parte de las epidemias, ¿verdad?, que tuvieron lugar en el viejo mundo tuvieron su carácter zoonótico, ¿verdad? Cuando decimos zoonótico, estamos hablando entonces de enfermedades que derivan de un salto, ¿verdad?, de los virus que están en los animales. Hay una mutación genética y entonces empiezan a afectar a los humanos. Esto llevó entonces, como sabemos, a digamos, cada cierto tiempo ciclos de epidemias, que en el caso de Europa, por ejemplo, la famosa peste negra, ¿verdad? Siglo XIII, ¿verdad? Habría provocado la muerte del 70 al 80% de la población europea, ¿verdad? Entonces, los que sobreviven van a desarrollar inmunidad frente a tal tipo de enfermedades. Los españoles llegan, en América no existía ni el sarampión, ni la viruela, ni la gripe, ¿ya? Entonces esto va a provocar una mortandad enorme. Donde más claramente está atestiguado esta mortandad es en el caso de México, ¿verdad? Cuando las tropas que ponen cerco a la ciudad de Tenochtitlán van a propagar la viruela y entonces en medio de la conquista se produce la muerte de miles, millones, ¿verdad?, de habitantes, y en forma recurrente van a estar llegando estas epidemias al punto que hacia 1580 el despoblamiento es brutal ya en México, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora si nos situamos en el caso de Costa Rica, hay que tomar en cuenta que cuando se habla de 400.000 habitantes, entonces tal vez es una cifra que podríamos decir pudo haber existido en algún momento en el pasado, ¿verdad? Pero no a la llegada de los españoles, ¿verdad? Y este es el punto que yo trato, digamos, de enfatizar en este trabajo que presenté, ¿verdad? Y para ello utilicé entonces la información etnohistórica y arqueológica para tratar de señalar que la cifra minimalista de unos 20.000 habitantes de TIL tal vez está más cercana a la verdad con relación a los 400.000, lo cual tampoco, digamos, quiere decir que la cifra de 400.000 esté errada, sino que correspondería a una época mucho anterior en el tiempo, ¿no? Entonces, también, digamos, este trabajo nació de la inquietud de cuando uno, digamos, ustedes que han visitado, todos creo que hemos visitado, ¿cómo se llama? Las ruinas de Guayabo, de Turrialba, y sabemos también que existieron otra serie de centros tan importantes como el de Guayabo de Turrialba, como Cutriz, que es muchísimo más grande, pero que no ha sido investigado, ni ha sido excavado, ni ha sido tampoco abierto como al público, ¿verdad?, como es el caso de Guayabo de Turrialba. Nos da la idea de que en algún momento hubo aquí concentraciones de población y sistemas de organización sociopolítica muy fuertes, tal vez comparados a cacicazgos poderosos de otras regiones de América, que fueron capaces de movilizar a la población para la realización de esas obras, ¿verdad?, montículos ceremoniales en piedra, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Y algo más que tal vez muchas veces escapa, pero que a raíz de haber hecho la investigación para el libro que escribí, que se llama Los indígenas en la frontera de la colonización en Costa Rica de 1502 a 1930, en la realización de la investigación de este trabajo, tuve la oportunidad entonces de leer a numerosos viajeros
como también informes de Henri Pittier, que fue de los fundadores del Instituto Geográfico Nacional, y en dichas expediciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX, en particular en la zona del Pacífico Sur, ¿verdad? Lo que llama la atención a estos expedicionarios es haber encontrado los restos de caminos totalmente empedrados, de gran, digamos, no solo, imposible saber la longitud, porque lo que se encontraban eran tramos de esos caminos, sino, digamos, la anchura de esas rutas, ¿verdad? De caminos de calzadas de piedra, y por otro lado, la gran cantidad de tumbas marcadas, ¿verdad? Tumbas de piedra, ¿verdad? Digamos, que existían en regiones que no fueron colonizadas por los costarricenses, sino hasta épocas bien tardías, ¿verdad? Estamos hablando de la década de 1860, 1870, cuando en lo que hoy día es Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, prácticamente no había ni un solo habitante de origen blanco, ¿verdad? Son poblaciones que empezaron a ser colonizadas por costarricenses por una parte, pero también por población que procedía de Panamá, ¿verdad? En la región de Chiriquí, y por eso esa población se le decía que era de origen chiricano, ¿verdad? Entonces, es algo a tener en cuenta, digamos que a mí me gusta, cuando estamos hablando para un público general y no especializado, enfatizar, porque muchas veces se habla de que los conquistadores españoles llegaron y le quitaron las tierras a los indígenas, y bueno, eso es cierto en el Valle Central, pero hay una realidad más fuerte, ¿verdad? Que es que la mayor parte del territorio de Costa Rica no quedó integrado a la colonización, sino que los territorios fueron colonizados ya en plena época republicana y más particularmente en la segunda mitad del siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en que estos colonos llegan a estas tierras y prácticamente les quitan las tierras a los indígenas, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que los españoles le quitaron tierras a los indígenas, bueno, yo siempre digo, un momento, ¿verdad? Nosotros somos más culpables de haberles quitado tierras a los indígenas que los propios españoles. Y, digamos, de ahí deriva ese conflicto del cual de vez en cuando solo nos enteramos a través de la prensa. Van a disculpar un segundito. Ok, disculpen porque se me había metido una mascota y... Ok. Les decía entonces que el conflicto que tenemos actualmente en Salitral, en toda esta zona del Pacífico Sur, de la cual de vez en cuando nos enteramos y que provoca la muerte, ¿verdad? Y hay violencia en este momento, deriva precisamente no de los españoles, sino deriva de una situación que el Estado costarricense no termina de resolver, ¿verdad? ¿Cuál es el de que hace muchos años, ¿verdad?, declaró esos territorios pertenecientes a los indígenas y sin embargo nunca, digamos, protegió esto y ahora tenemos una presencia muy fuerte de colonos que no son indígenas en ese territorio y que tienen años también de ocuparlo, ¿verdad? Entonces es un conflicto de muy difícil solución y que remite al tema central que estábamos hablando, de que los territorios, digamos, de los indígenas no fueron, digamos, expropiados por los españoles, sino expropiados por los ticos, y una situación similar se dio en las llanuras del norte, ¿verdad? Toda esta zona, Pocosol, etcétera, todo, prácticamente desde todo San Carlos, etcétera, ¿verdad?, que hoy día está tan integrado, es una situación que se da solo a finales del siglo XIX. Entonces, volviendo al punto, ¿verdad?, al encontrarse todos estos viajeros y estas expediciones que se llevan a final del siglo XIX, la existencia digamos, de mucha población y la existencia de centros importantes como montículos, ¿verdad?, que uno podría incluso comparar, tal vez no con el grado que fue los mayas, ¿verdad?, ciudades tan gigantescas, ¿verdad?, pero digamos bastante grandes, comparativamente tal vez algunas que existían en la costa del Pacífico de El Salvador, ¿verdad?, por ejemplo. Pero los españoles llegan y no encuentran nada de esto. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces es ahí donde yo ya me meto a tratar de buscar una explicación y doy dos explicaciones. Una explicación tiene que ver con el hecho, y en el afiche pues aparece ahí un collar de jade, con el hecho siguiente, ¿verdad? Hoy día sabemos que en Costa Rica tenemos un museo de jade, pero también tenemos un museo del oro, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, la artesanía del jade corresponde a una época diferente a la artesanía del oro. ¿Y por qué?
Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que el jade está muy asociado a la existencia de la civilización maya. El jade, como tal, tiene su única fuente en el valle de Motagua, en Guatemala, y se considera que era a través de la ciudad de Copán, digamos, y de un comercio que se daba a través de la costa del Caribe, que el jade ingresaba a Costa Rica, ¿verdad? Y este jade era entonces utilizado es por las élites existentes en el país, y entonces los jefes, ¿verdad?, utilizaban, como era el caso de los mayos, ¿verdad?, el jade como un elemento para resaltar su poderío, para resaltar su estatus, ¿verdad? Era el símbolo del poder, el símbolo de que ellos eran jefes, ellos eran digamos, las personas que estaban en la cúspide de una pirámide social, la cual podríamos conjeturar tenía organizada la sociedad costarricense en cacicazgos poderosos, centros como, entonces volvemos, ¿verdad?, como puede ser el centro de Guayabo de Turrialba, como lo puede ser el centro Cutriz y otros que existieron en otras partes del país, ¿verdad? Ahora, con la caída de los mayas, en primer lugar, ¿verdad?, digamos que se da en torno a finales del siglo IX de nuestra era, ¿verdad?, se considera que cesan esos envíos de jade, y lentamente, ¿verdad?, el oro empieza a sustituir al jade como elemento central para los jefes de los cacicazgos, de las entidades políticas. Y entonces ahí cito a Mora Marín cito a un investigador que es costarricense, pero que es un costarricense que está radicado en Carolina del Norte, en Chapel Hill, ¿verdad?, en una universidad norteamericana. En realidad, pues él es ahí un investigador muy serio, muy estudioso de las cuestiones del jade, de la metalurgia del oro, del simbolismo, ¿verdad?, de estos piedras preciosas como el jade y el oro en las sociedades. Y entonces él hace el planteamiento de que esa modificación de que los jefes de unas sociedades que antes se sustentaban en el jade y ahora se sustentan en el oro, eso es representación de que tiene que haber habido una trastocación, por decir así, un cambio radical en cuanto a la organización social, económica y política que había en Costa Rica en años previos a la llegada de los españoles, porque cuando llegan los españoles ya el jade no tiene esa representación, sino que es el oro, ¿verdad?, digamos, el símbolo del poder. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de precisamente de que cese el jade, ¿verdad?, en que la civilización, bueno, por lo menos en la civilización clásica de los mayas en el norte de Centroamérica, ¿verdad?, en la península de Yucatán, en el Petén particularmente, ¿verdad?, ¿qué repercusiones pudo tener eso? Bueno, y simultáneamente hay que tener en cuenta que estos cambios que están ocurriendo con la civilización maya también estaban dándose ya previamente, digamos, con la caída de la gran urbe mexicana que es Teotihuacán, ¿verdad? Todo esto va a poner en movimiento poblaciones de origen mexicano que se desplazan, ¿verdad? Y entonces en el artículo yo cito, porque digamos no solo es la caída, digamos, de Teotihuacán o la caída de Copán, ¿verdad?, y las ciudades clásicas del periodo, mayas del periodo clásico, ¿verdad?, sino que posteriormente va a haber otras transformaciones muy fuertes en Mesoamérica, en particular la caída de Tula, la capital de los toltecas, digamos, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la actual Ciudad de México. Y esto desencadena una serie de transformaciones, un movimiento de población muy fuerte, migraciones, y es precisamente la primera cita que está en el artículo, que es de Motolinía, ¿verdad?, que hace referencia a que grupos de origen mexicano bajaron por medio de la navegación, ¿verdad?, hasta llegar a las costas de Nicaragua, invadir el territorio y conquistar ese territorio, ¿verdad? Entonces, eso desplazó a las poblaciones originales que estaban en Nicaragua y las llevó a desplazarse hacia
la península de Nicoya, y todo eso llevó a grandes, digamos, movimientos de población y conflictos bélicos, guerras, etc. Entonces, ya tenemos entonces la idea de que en los últimos siglos, antes de la llegada de los españoles, la situación ya no era como había sido, digamos, por los años 800 o 900, tal vez, llamémoslo hasta el 1200 aproximadamente, ¿verdad? Y que en los, digamos, de los 1200 al 1500 y pico, ¿verdad? Ya se habían dado grandes transformaciones que no tenían nada que ver con los españoles, ¿verdad? Sino que tenían que ver con la historia local, ¿verdad? Con la historia, bueno, no local, sino regional de Mesoamérica y también del área sur, de la cual tampoco no sabemos tanto, tal vez, que llevó entonces a al desplazamiento de grupos y a que la conflictividad, la guerra, se convirtiera en un elemento mucho más fuerte de lo que había sido antes, ¿verdad? Y la presencia en el territorio costarricense de muchos grupos que hablaban diferentes lenguas y de, digamos, procedencias u orígenes diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos en el caso de la región noroccidental, tenemos entonces la presencia de grupos de origen mexicano y por el lado sur la entrada de grupos suramericanos, al punto que pues se había dicho que por el arqueólogo Oscar Fonseca, ¿verdad?, que Costa Rica formaba en su gran parte, con excepción de la región de Nicoya, formaba parte de lo que él llama el área Gran Chibcha, ¿verdad? Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Colombia y visitar el extraordinario Museo del Oro que hay allí, va a darse cuenta de la similitud entre de los objetos, digamos, de oro que hay en nuestro Museo del Oro con los del Museo del Oro de Colombia. Toda esta metalurgia entonces viene de Colombia, se desarrolla también en Panamá, ¿verdad?, y penetra en nuestro territorio. De manera que el oro va a ser lo fundamental que portan los jefes, ¿verdad?, los caciques en Costa Rica a la llegada de los españoles y ya no el jade. Esto por una parte. Ahora, esa conflictividad, entonces, es lo que van a encontrar los españoles al momento de entrar en Costa Rica. Y esa conflictividad tenemos, yo en parte en el trabajo lo que hago es utilizar mucha información de Panamá porque hay una información de carácter, digamos, etnohistórica, bastante más completa y que da cuenta de lo que eran las guerras al momento de la llegada de los españoles y cómo estas guerras entre los indígenas realmente llevaban a una aniquilación casi, ¿verdad?, de la población masculina, el secuestro de las mujeres, la conversión de los de muchos de los habitantes en esclavos de otros grupos, etc. Entonces, esta conflictividad que en el caso concreto, por ejemplo, también de las llanuras del norte, nos damos cuenta de información en la que se hace referencia a, digamos, la llegada de grupos que entraban en un caserío determinado y mataban a toda la población, ¿verdad?, o la secuestraban, y esto llevaba a que prácticamente la población desapareciera, ¿verdad? Entonces, al momento de la llegada de los españoles, vamos a encontrar una situación en la que, por una parte, se ha trastocado totalmente la situación, digamos, social, económica y política que prevalecía siglos anteriores, en los que de manera conjetural, ¿verdad?, podemos suponer que existieron centros de población, digamos, como los de Guayao, como los de Cutriz, etcétera, y que la población aparentemente estaba organizada con menos conflictividad bélica, podríamos pensarlo, ¿verdad?, y que coincidió con una época en que hubo un gran desarrollo de la agricultura, hubo un gran desarrollo de la población, y tal vez podríamos pensar que la población llegó a tener esos 400,000 habitantes de los cuales han hablado los, digamos, los que están de acuerdo con las teorías maximalistas, pero que al momento en que los españoles ingresan a partir de 1561 ya había transcurrido mucho tiempo en que había desaparecido ese tipo de centralización política, y lo que existía a la llegada de los españoles más bien va a ser una gran fragmentación política del territorio, la existencia de muchos cacicazgos, digamos, pequeños, fragmentados políticamente,
que eventualmente podían quedar sujetos a una autoridad mayor, a un cacique mayor, que es lo que aparentemente encontramos, digamos, a la llegada de los españoles. Sí, había una hegemonía digamos, del cacique del Guarco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero que esa hegemonía, digamos, no era una hegemonía muy fuerte, sino que rápidamente se podía desintegrar. Y entonces aquí también hacemos, recurrimos, digamos, hacemos uso de el concepto de los cacicazgos cíclicos, que es otro concepto que se ha desarrollado para analizar precisamente la situación que existía en Panamá, que ha existido también, se considera en los llanos de Venezuela, ¿verdad? Y es el hecho de que se ha determinado que algunas poblaciones de América, a diferencia de lo que pudo haber sido, por ejemplo, el caso del centro de México, donde, digamos, de manera continua se fue dando un desarrollo económico y social hasta llegar a la formación de estados poderosos e incluso imperios, ¿verdad? Como el caso, digamos, pensemos de los mexicas, ¿verdad? Que no solo se apoderan del centro de México, ¿verdad? No solo someten a otros grupos que existían en el valle en el cual ellos se instalan, el valle del Anahuac, donde estaban pues, los lagos, ¿verdad? Y fundan su capital de Tenochtitlán, sino que llegan a expandirse militarmente y controlar gran parte del territorio del centro de México, ¿verdad? Cierto que a la llegada de los españoles va a haber una gran conflictividad también, pero llegaron a esa situación de estados poderosos, y había sido el caso de Teotihuacán, ¿verdad? Muchos que han viajado a México habrán podido ver esa enorme ciudad, o el caso de los mayas con sus ciudades poderosas, ¿verdad? Pero no era el caso, digamos, de Panamá, no era el caso de Costa Rica al momento de la llegada de los españoles. Entonces, ellos han hablado de que esta situación que encuentran los españoles es lo que llaman el ciclo de los cacicazgos. O sea, una situación en la que determinados cacicazgos podían imponer su hegemonía sobre otros cacicazgos más pequeños, pero eran muy inestables y en cualquier momento podían surgir conflictos en los que se desintegraba esa unificación política y volvió otra vez a fragmentarse todo el territorio en muy pequeños cacicazgos con guerras intestinas y al punto que posteriormente otro cacicazgo poderoso, ¿verdad? Podía lograr unificar, digamos, bajo su hegemonía, pero una hegemonía que no iba a mantenerse mucho tiempo. Entonces, esta teoría del shift recycling, ¿verdad? O, digamos, estar constantemente modificándose los cacicazgos a lo largo del tiempo, y el hecho de que cada cierto tiempo estallase la violencia, estallase la guerra, era lo que existía al momento de la llegada de los españoles. No hay que olvidar, sin embargo, que también los españoles son testigos de que existía un gran comercio, ¿verdad?, entre los grupos, y decía, cuando no están guerreando los españoles, los indígenas, están teniendo comercio, y entonces, bueno, en el artículo, no voy a entrar en detalle, en el artículo hago mención de cómo era que se daba a cabo ese comercio, ¿verdad?, cómo en determinados cacicazgos se daba la producción de determinados productos y se intercambiaban con otros de la costa, ¿verdad?, diferentes. Por ejemplo, el cambio entonces de telas de algodón, ¿verdad?, en unas regiones a cambio de carne de pescado salada y cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, ¿verdad?, podríamos decir que el punto mío, ¿verdad?, es señalar que quizás, ¿verdad?, Monseñor Til, al hablar de una población muy poca, ¿verdad?, muy pequeña, el momento de la llegada de los españoles está más cerca de la realidad si nosotros nos basamos en información arqueológica reciente, y tal vez me olvidé mencionar ahora esto, e información etnohistórica, que es la que yo cito. Lo de lo arqueológico tiene que ver con el hecho de una investigación que llevó a cabo el investigador Mauricio Murillo en la región del Arenal de Guanacaste, y en donde él ha demostrado con excavaciones arqueológicas, ¿verdad?, que la población estuvo antes más concentrada y había mayor población que en los años finales de la época, digamos, prehispánica, en que se fragmenta la unidad política y lo que hay
encuentra, ¿verdad? Es una dispersión de la población en aldeas, digamos, pequeñas que salpican, por decir así, el territorio, y que no era el caso en siglos antes, ¿verdad? Entonces, esa información de carácter arqueológico tiende a reforzar esta idea de poca población. Ahora, esto también nos va a llevar a las siguientes conclusiones, digamos, ya para, digamos, a la hora de la llegada de los españoles. Si no eran 400,000 los habitantes, eran muy pocos, ¿verdad? En realidad, entonces esto va a tener una consecuencia en la manera en que se lleva a cabo la colonización. Y aquí uno podría establecer una comparación entre Costa Rica y otros territorios de Centroamérica, y particularmente a mí siempre me gusta establecer la comparación con Guatemala en particular, porque, digamos, si uno toma todo el conjunto, digamos, del periodo colonial y compara Costa Rica con Guatemala, va a encontrar que es una diferencia, digamos, muy marcada, ¿verdad? Tal vez la más marcada. Entonces es interesante que de Centroamérica, el norte de Centroamérica, ¿verdad?, va a ser muy diferente de lo que es Costa Rica en cuanto a la organización social, económica y política durante la época colonial. Y esta es la razón, digamos, lo que voy a decir ahora, ¿verdad?, de que Guatemala tuviese la hegemonía, ¿verdad?, y que los españoles hayan escogido ¿verdad?, lo que es la ciudad, fundan, ¿verdad?, la ciudad, primero Santiago de Guatemala y posteriormente la ciudad de Guatemala, en los altiplanos, porque allí así había una densidad de población muy fuerte a la llegada de los españoles, es decir, incluso había habido movimientos de población de las regiones de la costa del Golfo hacia el altiplano guatemalteco, y cuando ingresan los españoles, aunque había conflictividad bélica en las capitales de estos cacicazgos poderosos, se encontraban en sitios defensivos y, digamos, había guerras entre ellos, pero la densidad de la población era muy alta. Y esto va a llevar a que 100 años después, digamos, si nos situamos a principios del siglo XVII, como nos decía el historiador Severo Martínez Peláez, analizando la región del Valle de Guatemala, menciona que la población podía llegar a 200,000 habitantes y repartidos en cerca de 70 pueblos de indígenas, ¿verdad?, en los alrededores de la ciudad de Guatemala. En cambio, en Costa Rica, la población indígena, los pueblos indígenas, usted los puede casi contar, se pueden contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Curridabat, ¿verdad?, Acerrí, ¿verdad?, Barba, pero son poquísimos. Y si usted cuenta la población que había en el siglo XVII, era muy poca. Entonces, la colonización de Costa Rica fue muy diferente. Y es por eso que siempre se habló de la relativa pobreza o bastante pobreza de los colonos de Costa Rica, su poca población, el hecho de que los colonos muy pronto tuvieran que volcarse sobre la tierra y trabajar porque muy pocos podían vivir digamos, del producto de tener sometidos a los indígenas, ¿no? Y también esto tuvo sus repercusiones de carácter, el hecho de que en términos generales, pues la población de Costa Rica étnicamente es más homogénea y con aspecto, digamos, por lo menos aspecto exterior más parecido al español, aunque, digamos, si nos hacemos el análisis del ADN, vamos a encontrar que sí tenemos todo sangre indígena, pero, digamos, cuando uno va a Guatemala, pues va a encontrar que el grueso de la población logró conservar las características externas de población indígena, y además siguen existiendo allí un montón de lenguas mayenses, ¿verdad?, que se sigue hablando las lenguas vernáculas. Entonces, hay una enorme diferencia. Esa diferencia tuvo que ver con el hecho de la gran diferencia que existía entre Guatemala en el momento, digamos, previo a la conquista española, con la situación que existía ya en Costa Rica en el momento en que los españoles ingresan al país. Y yo me inclino entonces a pensar que cuando hablemos de 400,000, no, hablemos de la cantidad inmensa que durante las últimas décadas se ha dicho que habitaba el territorio de Costa Rica, pensemos que tal vez estamos hablando de hasta el siglo, no sé, XV o hasta el siglo XIII, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, de manera conjetural, porque no hay investigación arqueológica, pero que la población era muy reducida ya al momento en que ingresan los españoles, y que esto derivaba de dos aspectos, ¿verdad? La guerra, pero también la guerra, digamos, entre las poblaciones indígenas, entre los cacicazgos,
Pero tal vez lo más importante, el hecho de que los españoles ingresen en una época tan tardía, de 1560, cuando ya el impacto, ¿verdad?, de las enfermedades de origen europeo habían diezmado gran parte de Panamá, Nicaragua, y estas enfermedades sin duda se habían transmitido al interior de Costa Rica en momentos en que los españoles no estaban, ¿verdad? Entonces no fueron testigos de eso. Nada más y para concluir y tener una idea de que esto no solo ocurrió aquí, es el caso de Perú, ¿verdad?, que la conquista se da en la década de 1530 y sin embargo los testimonios recogidos por los conquistadores, por los cronistas de la población indígena, mencionaban que había habido grandes enfermedades que habían ocurrido unos 5 o 6 años antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? La muerte, por ejemplo, del último gran inca, Huayna Cápac, ocurre hacia 1525-1527. Y eso fue una muerte súbita, probablemente por enfermedades, y eso provocó, digamos, la lucha entre los dos hijos, ¿verdad?, entre Huáscar y Atahualpa, pero ya esto es otra historia, ¿verdad?, digamos, la historia del Perú, pero que llevó una terrible guerra civil en el Perú, lo cual entonces nos muestra que la propagación de enfermedades de origen europeo antes de la llegada de los europeos propiamente a un territorio, tuvo consecuencias, digamos, no solo catastróficas a nivel demográfico, sino también consecuencias de carácter político, guerras, etcétera, ¿verdad? Y por eso entonces, me olvidé el nombre del historiador que decía que las enfermedades eran las tropas de choque, o más bien, digamos, la quinta columna previa a la llegada de los españoles que preparó el escenario para que los españoles pudieran dominar, ¿verdad? Y una última reflexión es que si nosotros comparamos el continente americano, que fue colonizado por los europeos, y lo comparamos con el continente africano, que también fue colonizado por los europeos, hay una diferencia esencial. África sigue siendo negra, ¿verdad? Digamos, en realidad, la población europea nunca fue capaz de sobrepasar demográficamente a la población local, y con la descolonización, a partir de, digamos, de la Primera Guerra Mundial, y particularmente, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en esa descolonización hace que la población africana de origen negro, ¿verdad?, tal vez con excepción de África del Sur, ¿verdad?, pero es mayoritaria. Mientras que en el caso de América, si bien tenemos lugares como Bolivia, ¿verdad?, en el altiplano, etcétera, digamos, donde la población indígena es muy fuerte, pero en el resto del continente americano la población, digamos, de origen hispánico es la más visible, ¿verdad?, y tuvo un impacto demográfico mucho mayor, y en el caso particular de Costa Rica esto es una realidad, al punto que los habitantes originales del país, ¿verdad?, quedaron o sea, que están marginados en regiones muy concretas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también una última reflexión que ya siempre pienso, que se ha dado mucha importancia a la población afrodescendiente en Costa Rica, ¿verdad? La tenemos, digamos, muy presente. Y sin embargo, los indígenas, que eran los habitantes originales del territorio, los tenemos siguen siendo como arrinconados, ¿verdad? Digamos, yo lo sigo viendo, digamos. Y el hecho de la situación conflictiva que se está dando en Buenos Aires de Punta Arenas, en toda esta zona, lo demuestra, porque la prensa nunca, digamos, tampoco nos informa, ¿verdad? O, digamos, es algo como que no trasciende al resto de la población, ¿verdad? Una situación dramática y que nos demuestra que la conquista es algo que no se ha acabado porque está allí presente y sigue generando violencia. Bueno, y con estas palabras concluyo y ya vemos las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Solórzano, por su conferencia. Esperamos sus comentarios por la vía del chat. Carolina, a ver si tiene, Carolina Pérez es nuestra comunicadora, a ver si ella tiene por ahí algunas preguntas. Por favor, Carolina. Hola, buenas tardes. Pueden hacer sus consultas por medio del chat. Acá ya tenemos unas. Olivier nos pregunta, ¿se podría establecer, de acuerdo a estos números, de una población de alrededor de unos 20,000 habitantes, cuál sería la población de los cacicazgos en el centro del país aproximadamente? Bueno, yo concretamente no le puedo responder esa pregunta porque no la tendría clara, ¿verdad?
cuando hablamos de 20.000, pues estamos hablando muy de manera conjetural. Puede ser que, yo no estoy diciendo que es que fueran 20.000, estoy diciendo que Monseñor Til lanzó esa cifra, ¿verdad? Que creo que llega a 17.000, con la excepción de la región de Guanacaste, ¿verdad? Pero, digamos, no quiere decir que Monseñor Til tuviese razón, porque las investigaciones que él realizó, digamos, se desconoce exactamente cómo las llevó a cabo, porque él no cita las fuentes, ¿verdad? Y eso tiene que ver con su manera de él era el arzobispo y se interesó muchísimo. Pero de todas maneras, a finales del siglo XIX, no era la costumbre, digamos, de los historiadores de hacer así como unas citas muy detalladas de donde tomaban las fuentes. Y también, no hay que señalar, tengo que señalar también lo siguiente: él utilizó muchos documentos de la Curia Metropolitana, porque fue el primero, él fue el que se interesó por organizar dicho archivo. Pero ese archivo después permaneció mucho tiempo. Una vez que él muere, hacia 1900 aproximadamente, ese archivo permanece durante mucho tiempo también incluso cerrado a los investigadores. La iglesia no tenía mucho interés en abrirlos, ni entonces no sabemos exactamente, ¿verdad?, en qué se basó. Y yo lo dejaría ahí, ¿verdad? No podría, eso es una pregunta que yo no les podría responder, y yo solo estoy queriendo decir que tal vez estemos más cerca, digamos, de la cifra de Til que de la otra cifra. Nada más la idea del trabajo era enfatizar que los 400.000 que se dicen así muy, ¿verdad?, a la ligera, no tienen tanto sustento para el momento en que los españoles están en el interior del país. Esa era la idea, ¿verdad? Ok. Adriana Villalobos nos pregunta: buenas tardes, tengo una consulta. Es una duda curiosa que siempre he tenido. ¿Por qué en Costa Rica no existen pirámides como en todos los demás países de Norte y Centroamérica? No lo he podido encontrar en internet y siempre he tenido esa duda. ¿Qué era diferente en los ticos en comparación con los hermanos del continente? Ok, sí, ahí entonces yo me gustaría como remitirlos, ¿verdad?, a la lectura de mi artículo, ¿verdad?, como tal, porque es lo que yo les digo. Es decir, vamos a ver, hay una clasificación, ¿verdad?, que en el artículo ya entro ahí, ¿verdad?, con qué tipo de antropólogo fue el que lo hizo, de arqueólogo, ¿verdad?, la clasificación de que las sociedades americanas, al momento de que llegaron los españoles, ¿verdad?, existían tribus que estaban poco organizadas. Esas tribus, supuestamente, ¿verdad?, y bueno, de hecho, sí podía ser, ¿verdad?, eran, digamos, cazadoras, recolectoras, ¿verdad?, no eran agricultores, y entonces vivían de la caza y la recolección, y entonces no eran poblaciones que podían prosperar mucho, porque para poder obtener los alimentos, digamos, de la caza y recolección, ustedes necesitan un enorme territorio. Simplemente no se puede, ¿verdad? Y en esto hay que enfatizar que, digamos, existía el control de la población en las poblaciones prehispánicas. No estoy hablando de Costa Rica, pero en regiones donde realmente había escasez, y eso llevaba, si era el caso, hasta el infanticidio, ¿verdad? O sea, si nacía mujer, moría, ¿verdad? Así, porque no se podía permitir que la población creciera. Ok, ahora, después se hablaba, después de tribus, se hablaba entonces de cacicazgos sencillos, ¿verdad?, que eran organizaciones más pequeñas, sociopolíticas, ¿verdad? Y como les dije antes, en el caso de México, en el caso de los mayas, etcétera, sí se llegó a dar una centralización del poder. Ahora, la respuesta que tentativamente algunos dan es precisamente de que aquí, y esto lo dijo Snarkis, ¿verdad?, si usted está en un territorio donde, digamos, un cacique intenta dominarlo a usted, ¿verdad?, pero usted puede ir a cualquier otro lado y abrir un pedazo en el bosque, ¿verdad?, y sembrar, pues entonces no va a poder ser dominado, sino que usted funda su propio cacicazgo. Y usted dice, no, a mí no me dominan, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, en el caso concreto más claro, que sería la comparación más fuerte, sería el caso del Perú, ¿verdad? Si ustedes no conocen, pero por lo menos pueden entrar para ver las fotos, digamos, es asombroso como es la costa del Pacífico, ¿verdad?, en Perú, que es un desierto, donde solo hay unos cuantos ríos que descienden de las montañas hacia el mar, y solo a las orillas de los ríos la tierra es fértil.
Entonces, solo ahí puede surgir la agricultura. Entonces, una población que otro grupo lo domine y quiere huir, va a tener que irse al desierto y morirse de hambre. Entonces, no le queda más que agachar la cabeza y aceptar el dominio, y ese cacique poderoso le va a decir, mire, usted me va a trabajar y yo quiero hacer una pirámide así, hacia allá. Esto sería muy simplistamente, digamos, el hecho de que en regiones donde hay posibilidades de que todos los grupos, digamos, no se dejen dominar por otros, no va a haber ninguno que se imponga. Y lo otro es precisamente, estaban en guerra, precisamente, ¿verdad? Entonces lo que va a haber es un montón de pequeños grupos peleando unos con otros y no va a llegar a dar grandes pirámides. Pero les vuelvo a enfatizar, no es que no hubiera, porque digamos, si ustedes van a Guayabo, no va a ser el tamaño de la pirámide de Tikal, ¿verdad? Que cierto, no va a ser las pirámides del Sol y de la Luna de Teotihuacán, pero es considerablemente grande. Y lo otro es que probablemente Cutriz haya sido un centro muy grande, pero como no hay investigaciones arqueológicas, ni tampoco ha habido una inversión para limpiar esas estructuras, ¿verdad? Y ponerlas para que la visite el público, también es otro aspecto. Es decir, hay que pensar que, por ejemplo, la pirámide, tal como ustedes la ven hoy día, digamos, de Tikal o de Teotihuacán, vean, para poder limpiar las pirámides, los que han ido a México, a la Ciudad de México, han ido a Teotihuacán, ¿verdad? Para que ustedes vean esas pirámides como están, hubo que hacer en el año 1900 y pico un ferrocarril y meter grúas para poder excavar y sacar esas pirámides para que la gente las viera, ¿verdad? O sea, fue una inversión gigantesca de trabajo para poder sacar para que ustedes o los turistas puedan y vean, ¡ah, qué maravilla, pirámide! Sí, claro, pero antes lo que se veía era como la puntita de la pirámide, ¿verdad? Entonces hubo que invertir enormes inversiones para poder. Y entonces en el caso de México es que ellos dijeron, qué bien, ¿verdad? Podemos atraer el turismo, ¿verdad? Y de hecho así funciona, ¿verdad? La gente llega perdonando la expresión, en manadas, digamos, a ver las pirámides de Chichén Itzá y de Uxmal en el caso de México, porque digamos, se mantienen lo más lindas porque el turismo paga eso, ¿verdad? Entonces llegan los aviones así en toneladas, ¿verdad? Desde Europa y Estados Unidos, y con eso se paga, con las entradas se paga los parques arqueológicos y se mantienen, y si no la selva se los tragaría. Ok, creo que... Otra pregunta. Acá tenemos un comentario de Carol Cubero, muchas gracias, muy interesante. Humberto Hernández nos pregunta, en resumen, ¿cuál sería la cantidad más aceptada al momento del contacto? Bueno, yo me inclino a pensar que, no sé, por ahí cito, pero en este momento olvidé cuántos, don Héctor Pérez, ¿verdad? Que es un historiador demógrafo, creo que hablaba de 100,000, ¿verdad? Por ahí aproximadamente, ¿verdad? Pero ya les digo, nadie ha hecho un estudio, hasta el momento nadie ha hecho un estudio detallado, ¿verdad? Que pudiera llegar a darnos unas cifras. Pero de todas maneras les digo que esto es una cosa muy polémica, ¿verdad? Es decir, aún en la actualidad, para el caso de México, digamos que es donde más investigación se ha hecho, usted va a encontrar que hay una gran, digamos, diferencia entre los investigadores que plantean unas cifras mucho más elevadas y otras cifras mucho más bajas. O sea, no hay un consenso, aún en regiones más estudiadas, para decir la cifra es tal. Entonces, sigue siendo controversial, sigue siendo objeto de debate cuántas personas. Yo me inclino a una cifra baja, es lo único que puedo decir, ¿verdad? Y no a una cifra muy alta. Y si hubo una cifra alta, esa estuvo 400, 500 años antes de que llegaran los españoles. Y que cuando llegan los españoles, había habido en los últimos siglos una involución, que es lo contrario de evolución, ¿verdad? Evolución es que vamos para arriba y la involución es que vamos para abajo, ¿verdad? Como Costa Rica desgraciadamente va ahora, ¿verdad? Ustedes están viviendo, porque ya estoy saliendo, ya tengo 70 años, entonces ya yo voy saliendo. Pero digamos, a mí me tocó vivir en la Costa Rica de la evolución, ¿verdad? La Costa Rica de la evolución fue después ¿verdad? Los que nacimos en los años 50, ¿verdad? Ok, ahora gente que nació del 2000 para acá le está tocando la involución, porque ¿verdad? Costa Rica era un ejemplo y ya no es un ejemplo. Entonces, estamos viviendo en nuestro propio país, ¿verdad? Cómo
tuvimos una época de prosperidad y ahora estamos entrando en una época en que vamos cuesta abajo. Entonces, eso fue lo que pasó, digamos, antes de llegar de los españoles, ¿verdad? De la población, todo se fue para abajo. Okay. Acá tenemos un comentario. Mi nombre es Felipe Sol. Muchas gracias, Juan Carlos. Me gusta mucho su trabajo. Quisiera aclarar que los trabajos arqueológicos más recientes que tratan de hacer estimaciones de población precolombina encuentran entre 10 y 30 personas por kilómetro cuadrado. Para el periodo tardío en zonas que no son las más pobladas, San Ramón y Pérez Celedón. Por tanto, creo que la estimación de Thiel es muy baja para el periodo precolombino. Perdón, lo último no lo entendí. Por lo tanto, creo que la estimación... Que son... Perdón, sí, ¿qué me iba a Es decir? que cuando hablo, sí, se entrecorta. Otra cosa también les digo que, por ejemplo, esa información que me está dando, a mí me interesaría tenerla, si es verdad, porque veo que son trabajos nuevos y sé que en San Ramón también Mauricio estaba trabajando, pero yo les agradecería que, yo no sé si por ahí tienen el correo mío, ¿verdad? Que si alguien tiene como información así, quisiera comunicarse a través de correo electrónico, pues sería genial, ¿verdad? Como para tener, a mí me gustaría saber qué se está haciendo y todo. Pero la última parte de que la conclusión es que, y se cortó, no pude escuchar, o sea que era muy poca, es lo que quiso decir. Sí, que es muy baja para el periodo precolombino. Ok. Luego acá Fanny nos pregunta, bueno, muchas gracias, ¿podría recomendarme algún libro para leer más sobre la época? Favor poner dónde encontrar su artículo. No sé si se nos puede. Sí, bueno, el artículo está, como les digo, la revista se llama Anuario de Estudios Centroamericanos, ¿verdad? Ok, y que es la revista de Costa Rica. E incluso si ustedes ponen Juan Carlos Orosen y ponen eso, la población indígena de Costa Rica en el siglo XVI, lo van a encontrar en línea y lo pueden bajar en PDF, ¿verdad? Entonces, este artículo, digamos, de hecho yo lo tengo aquí, o sea, aquí está en mi celular, no sé si... Ok, ahí está en mi celular, ¿verdad? De hecho, yo me lo leí ahora en el celular. Entonces, ustedes lo pueden bajar fácilmente, ¿verdad? Nada más lo buscan, ponen mi nombre, y ponen población indígena de Costa Rica en el siglo XVI y les va a salir. Y ahí van a irse en PDF, y pum, lo bajan y ya lo van leyendo, ¿verdad? En el bus o donde sea, ¿verdad? Bueno, eso. Y con relación, ya les digo, yo tengo un libro que, bueno, aquí no lo tengo a mano para mostrarles la portada, pero el libro se llama, ¿cómo es? Los indígenas en la frontera de la colonización. Dos puntos. Costa Rica, 1502-1930. Y ese libro, que es un libro grande y que me llevó muchísimos años hacerlo, ¿no? Dice 1502-1930. En ese libro, yo lo que intento es ver cómo fue pasando con la población, pero más que todo contando a nivel histórico, ¿no? Con la población de Costa Rica. Hago un resumen primero de cómo podía ser, bueno, resumiendo cosas arqueológicas. Lo que pasa es que ese libro es anterior a este artículo, tenía menos información en ese momento, ¿no? Y termina hasta 1930, contando cuando llegan los primeros colonos a, ¿verdad? Buenos Aires, de Punta Arenas, ¿cómo se llama? Al Valle del General, las llanuras del norte y todo eso. Ese libro lo vende la UNED, es publicado por la UNED, y el precio estaba, bueno, dependiendo, yo no sé si los estudiantes les hacen, estaba entre 7,000 y 10,000 colones, ¿verdad? Ese libro. Entonces ese libro sí da cuenta, digamos, ahí sí es toda, ¿verdad? Es toda digo, no es que es toda lo pachuco, ¿no? Sino que es toda la información que va y va por siglos, ¿verdad? Entonces, que en el siglo XVI, la llegada de los españoles, luego va, qué pasó en el siglo XVII, cómo los indígenas, ¿verdad? Después los intentos de los frailes por conquistar Talamanca, ¿verdad? Las rebeliones de Pablo Presbere, las rebeliones de los indígenas en Terra, ¿verdad?
y todo está ahí, ¿verdad? La entrada de los zuleros en las llanuras del norte, ¿verdad? Que eso fue muy terrible, ¿verdad? Esa época, que es muy reciente, ¿verdad? Fue a finales del siglo XIX. Entonces ese libro, se lo repito, Los indígenas en la frontera de la colonización, 2 puntos, Costa Rica, 1502-1930, y está en la librería de la UNED, Universidad Estatal a Distancia. Okay. Y vamos a hacer unas últimas 2 preguntas. Acá dice, y con el mapeo estadístico no es posible establecer cuantificaciones o estimaciones a partir de la cantidad de entierros encontrados en ciertos espacios arqueológicos, como los del Valle del Jícaro o la región, Brunca o en Filadelfia, Guanacaste. Ok, sí, ya eso son cosas como técnicas, ¿verdad? Y hay que señalar que yo soy historiador, ¿verdad? No soy arqueólogo. Entonces yo soy un aficionado de la arqueología, pero no paso de ser aficionado. Entonces, por eso, bueno, yo soy amigo de Mauricio y me encanta escuchar, y bueno, pero cuando yo hablo con los arqueólogos, ellos tienen ese conocimiento técnico del cual yo no tengo, ¿verdad? Entonces sería una respuesta que yo no podría darles. Ahora, sí sé que una de las estimaciones de población que se ha hecho, ¿verdad? Porque esto lo he leído para los mayas en particular, es lo que se llama, bueno, como son los norteamericanos los que han tenido siempre más plata, ¿verdad? Entonces se imponen como los términos que ellos usan, ¿verdad? Se llama carrying capacity, ¿verdad? Imagino que la persona que me estoy oyendo pues sabrá que es determinar el tipo de ambiente, ¿verdad? Y entonces, si hay un determinado tipo de ambiente, ¿verdad? Con tales suelos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay estas técnicas de producción agrícola, ¿verdad? Bueno, que y hay estos productos que ya están domesticados, ¿verdad? Bueno, maíz, frijoles, cucurbitáceas, ¿verdad? Etcétera. Árboles, no sé, que la casa podía ser tal, ofrecer. Entonces se puede decir, este territorio determinado, ¿cuánta población le cabe? ¿Verdad? Eso entonces sería lo de carrying capacity. Pero es muy conjetural, eso es lo que yo podría decirles que yo sé, ¿verdad? Y la otra manera en que se ha hecho, ¿verdad? Es en el caso de Guatemala, ¿verdad? Es abrir lo que llaman una trinchera, ¿verdad? Que es excavar hacia como es una trinchera, es decir, hacer un hueco para que se prolonga a lo largo y entonces ir a ver cuántos asentamientos, digamos, cómo los asentamientos, cómo eran las aldeas, pero es un trabajo enorme. Ahora, ustedes saben que ahora en la actualidad se ha introducido lo que se llama el radar LIDAR o LIDAR en español, LIDAR, que lo pueden buscar y es muy interesante, porque ese radar, digamos que entonces se monta en un avión, un helicóptero, un dron ahora, ¿verdad? Y entonces va mapeando y va entrando los rayos por debajo de la superficie, incluso por encima de los árboles y todo, y va descubriendo todas las estructuras que hay debajo de la tierra, entonces no hay necesidad de excavar. Y la utilización de drones ha cambiado mucho, está cambiando en este momento, muy reciente, ¿verdad? Toda la perspectiva, porque los arqueólogos ahora pueden recurrir a algo sin tener que ir a, ¿verdad?, a volar pala, ¿verdad? Y además lo que cuesta eso, ¿verdad? Y romper y pedir permiso, no, sino que se monten en un helicóptero, un dron, no sé si el tamaño da para un dron, ¿verdad? Y ya se están haciendo investigaciones. En este momento hay una tesis doctoral que se está haciendo para regiones del Amazonas, ¿verdad? Y digamos, hace poco vi un programa en la National Geographic, en la tele, ¿verdad? De cómo se usó para el caso de Tikal, y es impresionante, ¿verdad? La cantidad de estructuras que hay, que no se, digamos, que muchísimo más de las que han sido excavadas y se pueden visitar, ¿verdad? Es enorme, la ciudad gigantesca. Bueno, entonces así, ajá, es lo que yo sé. Y bueno, finalizamos con esta de Jensi. Bueno, nos preguntaba dónde podemos encontrar el artículo y será verdad que Guayabo está enterrado, que lo que apreciamos es solo una parte. Muy interesante la conferencia, muchas gracias. Sí, en general cualquier digamos, un sitio que está abierto al público, ¿verdad? Siempre nos muestra nada más un fragmento, ¿verdad? Y en el caso de Guayaba, evidentemente, hay una calzada de piedra, ¿verdad? Que sale, bueno, yo la última vez que estuve, a mí me llamó mucho la atención porque la había abierto, no me olvidé el nombre del arqueólogo, pero ustedes la pueden caminar y uno dice, wow, ¿verdad? Porque entonces ve que era una calzada de piedra y esa calzada de piedra iba desde Guayabo de Turrialba hasta
la costa del Caribe, ¿verdad? Iba hasta el mar Caribe, hasta ¿verdad? La costa. Y una curiosidad, nada más les digo que, digamos, yo como soy historiador, yo tengo también un artículo que es sobre el ingreso, que ahora vamos a ver dónde lo publicó. Bueno, se publicó creo que en la revista del Archivo Nacional y ese no está en línea, me parece que no está en línea, ¿verdad? Bueno, resulta que en el año 1666, y ustedes si hay gente aquí de Cartago, ¿verdad? Y más si es de Paraíso, ¿verdad? Conocen la Virgen de Ujarrás, ¿verdad? Y entonces ustedes han escuchado la leyenda de los piratas, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Venían para Cartago, y en un lugar que se llamaba Quebrada Honda o algo así, ¿verdad? Quebrada Honda, el pirata Mansville, ¿verdad? Que venía con un montón de piratas ahí, ¿verdad? Se le apareció la Virgen ¿verdad? La Virgen del Socorro de Ujarrás, ¿verdad? Y entonces, ¡guau! Se asustó y se devolvió. Bueno, pues la historia, eso es un poco mítico, pero la realidad es que el gobernador de Cartago sí organizó ahí, ¿verdad? Una defensa, y la cosa es que los piratas se devolvieron. Pero, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque resulta que ya el gobernador de Cartago había enviado a algunos espías de Cartago a que fuesen a ver por qué los piratas se habían apoderado del pueblo de Turrialba, que era un pueblo indígena en ese momento, ¿verdad? Eso es en 1666. Entonces, resulta que los espían y todo, y los piratas se devuelven y dicen, van para Guayao, y de Guayao cogieron el camino que lleva al Caribe. Entonces, esto a mí me hizo pensar, porque no tengo más información, de que el camino de Guayao, de Turrialba, que ahora se ha excavado una parte y que va hasta la costa del Caribe, probablemente en 1666 todavía estuviera bastante en uso, ¿verdad? Porque el pirata Mansfield, ¿verdad? Huye por ese camino para irse para la costa y agarrar de nuevo los barcos, ¿verdad? Entonces, cuando está en Turrialba, dice, se va para Guayao, ¿verdad? Quiere decir que se va para Guayao de Turrialba. Entonces, esto nos hace pensar que ese camino estaba todavía en uso. Entonces, ya les digo, siempre es un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, se considera que en Tikal, lo que uno visita, Tikal, que se puede llevar usted, si usted quiere verlo bien, ¿verdad? Bueno, yo estuve hace muchísimos años, ¿verdad? Tuve la oportunidad y me quedé acampando ahí. Estuve una semana entera, ¿verdad? Y eran otros tiempos porque recientemente regresé y ya no se puede como subir y, ¿verdad? Todas las pirámides, se puede subir algunas, ¿verdad? Pero digamos, se considera que lo que está abierto al público o lo que está excavado es el 20% de la ciudad, o sea, más o menos el 20%, ¿verdad? Entonces no está así tan fácil. Y volviendo ahí, ¿verdad? Está actualmente la más grande pirámide de toda Mesoamérica, que está en norte de Tikal, pero que corresponde a una época previa que se llama el Mirador, y que se puede ir a pie, pero son 3 días de camino en una selva, ¿verdad? Pues se lo organizan y usted va ahí, ¿verdad? O ir en helicóptero, ¿verdad? Pero esa o sea, que apenas lo que está es medio excavado una pirámide, y es una ciudad gigantesca, ¿verdad? La selva, sí, abandonada siglos, la selva se traga. Por lo tanto, cualquier sitio arqueológico, lo que está a la vista, siempre es una fracción muy pequeña de lo que, ¿verdad? Realmente estuvo. Y para eso el líder nos está haciendo imágenes para saber cómo eran, ¿verdad? Gracias a ese nuevo radar que se usa en la actualidad. Ok. Agradecemos las consultas de todos y los comentarios. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por dejarnos poner. Ajá. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los participantes. Bueno, realmente la arqueología, la historia siempre van de la mano. Yo creo que es importante. Como decía Felipe Sol, yo creo que hay nuevos datos para documentar esto de la población, la cantidad de población existente en el caso del contacto con los españoles. Entonces, sí creo conveniente revisar esos datos para Juan Carlos, ¿verdad? Y creo que ahí Carolina va a poner la dirección suya por si alguien tiene algún dato que aportarle, la dirección del correo electrónico. Sí, o establecer contacto, lo que sea, ¿verdad? A mí me gusta escuchar comentarios. Claro, ahí la gente ha preguntado que cómo establecer el contacto, entonces se va a poner su dirección de correo.
Y Ok. también entonces agradecerle a ustedes la presencia y a Juan Carlos. Realmente ahí le haremos llegar cualquier otra pregunta que aparezca a Juan Carlos. Y le agradecemos que haya el espacio abierto para usted. Siempre bienvenido con sus investigaciones aquí en el Museo del Jade de la Cultura Precolombina. Entonces, agradecerles y muy buena tarde a todos entonces por su participación. Esto queda grabado en el canal de YouTube del Museo del Jade para la gente que quiere volverlo a escuchar y también para usted, para que lo comparta. Y pues nuevamente muchas gracias y buena tarde a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. Hasta luego. Gracias.